Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos, amigas, amigos del Ligallo de Fablans, del Aragonés. Una tabegata como todos los años, solsticio, cheras de San Juan, mos acodellan y acuyen una tarde, una noche de celebración y dignificación de nuestra luenga, l'Aragonés. Porque a la fin hice el objetivo y la lacet dos premios Arredol que empentamos desde el Ligallo de Fablans y Fundación Aragón. Porque cal estar agradecido con las gents y las personas que trabajan de firme para que el aragonés no siga una luenga amenazada, una luenga en riesgo de tresbatise, una luenga perincata. O zaguero año estió a calendata de recuperación de nuestros premios, como antis más en los años 90. Una mena de celebración con caudaño incluido, porque como diría mi Lola, nos hemos feito mozos. O Ligallo fa 43 años, levaos pistonudamente como podéis ver. Y lo más importante, garra galvana para continuar mostrando y extendiendo el aragonés. Y a preciso, así seguiremos a la vista de todos. O zaguero año, o nuestro chilo, estió como a canción de fongo. Tormeraz, nunca no gritas por lo que no amas, nunca no amas lo que no conoces paz. Tan y mientras estas letras de seguridad refirman los presinarios de nuestro presidente del Ligallo de Fablans del Aragonés, no te veigo, dice Fleta Esteban, que escape prene la palabra. Buenas tardes a todos y todas, buenas tardes a todos. Hacemos por segundo año seguido estos premios alrededor del Ligallo de Fablans y en la Fundación Aragón. Esto es una muestra de buena salud en aquello Ligallo. Tenemos unos alacet sólidos dende os que poder continuar construyendo un mundo mellor para el aragonés. Otra prueba de ello son todas las actividades que hemos feito esta zaguera añada. La principal actividad que hemos feito son las clases de aragonés. Este año hemos tenido más de 100 alumnos de CHEM presencial, online, autoaprendizaje y de María de Huerva. Este crecimiento alumnaria también ha feito que apoyemos el número de socios. Pero también hemos continuado con otros proyectos que hemos recuperado en estos zaguers años, como a revista Orache, que ya llevamos 3 números de esta era moderna. Todo esto mientras fébanos de ver todas las actividades propias del Ligallo, como a excursión ta Candarenas, a venda de camisetas y calendarios, a participación en la Feria del Libro, en el Día del Libro y en la Cinco Marzada. Pero sobre todo, este año y el año que hemos mirado de empezar a colaborar con otras entidades y asociaciones, que pueden hacernos honra para lograr los nuestros objetivos. Pero también hemos empezado un proyecto con Amigas de la Tierra para concienciar sobre el impacto del turismo en Aragón a nivel ambiental, pero también cultural. En general, estamos creando un teixido entre asociaciones para retroalimentar todas las actividades que hacemos. El mundo del asociacionismo lleva en crisis desde hace décadas. Si queremos salvarlo, hemos de colaborar y ayudarnos entre nosotros para continuar creciendo y haciendo del Aragonés una luenga fuerte y viva, ya que, como hemos visto, no podemos esperar que las instituciones nos aduyen perén. Así es que hemos de estar a la sociedad y a las asociaciones para empentar el Aragonés. Y gracias, sobre todo a la Chen, que lo estió cuando no era tan fácil. Cuando los tiempos eran difíciles y se necesitaba mucho trabajo voluntario para sacar en adelante la situación. Como decía Newton, caminó hombros de unos gigantes, los cuales hicieron que el Ligallo continuase con vida y podéis estar en las asociaciones de referencia en el mundo del aragonés, los cuales, además, me enseñaron a luenga aragonesa y me metieron en esta asociación. Y por eso, para yo, un honor darles este premio a Chan y Liena. Los dos son unos dos socios más importantes del Ligallo en las pasadas décadas, presidentes de la asociación. Chan ha trabajado mucho por la cultura y la luenga aragonesa. Aunque él siempre ha dicho que no más llegue músico, todos sabemos que lleva más que eso. Dende profesor de aragonés, dic animador y difusión de la tronca Nadal. Él es mi profesor de aragonés y que me enseñó a historia de la tronca, dende los egipcios y Cahué. Pero sobre todo aguantó en la espalda de la asociación en unos años muy difíciles. Pero también Paliena, que ha trabajado muchísimo por el aragonés. Dentro del Ligallo ha conseguido dirigir la biblioteca Francho Tierra, a cual podemos decir humildemente que es la mejor biblioteca en luenga aragonesa del mundo. Todo gracias al suyo trabajo, en gran parte. Pero también se puede decir que son estudiosos de la luenga aragonesa, ya que han feito y publicado con el Consejo un estudio sobre el aragonés de Murillo de Gallego. Poca Chen puede decir eso. Así es que gracias, Chan y Liena, por vuestra labor por el Ligallo y por el aragonés. Toma este merecidísimo premio y a otra vegada muchas gracias. Sobre todo, buenas tardes. Muchas gracias a Fablans pues, por este reconocimiento y sobre todo porque
a intención con la que se creyó estos homenajes en el 97, pues era pues iso, para reconocer el traballo de toda la gente que en el mundo del aragonés trabajando de gufaña, o no de gufaña, pero por el aragonés. Y yo considero que esto un honor de que me reconozcáis todo el trabajo. Os lo agradezco mucho a todos los ligalles de antes que han trabajado con nosotros y los de ahora y tal los del futuro. Y profes, como bien has dicho, y que lo tenían en la cabeza, que a lengua, para que se mantenga y se amenista, gente trabaje de conjunto y ahí será. Muchas gracias. Mirad, Poliu, que es lo único que vale la pena en este asqueroso mundo. Desde los primeros 80, en Radio 3, a Radio Pública del Estado Español, el Diálogos 3 era un programa y remataba siempre con esta mazada. Y yo me chocaba siempre, ¿no? Decir, Poliu, en un asqueroso mundo. Bueno, yo ya he salido dos Boy Scouts, o 22 de marzo del 86, que voy a conocer a Marilena, que me decía que rondaba por una asociación que charraban en aragonés. O 22 de mayo del 94, pues que aprendí a charrarlo, me casé contra Marilena. Luego conocí a Edena Teco Fontanés, que se tornaron en Ecologistas en Acción, y me hice ciclista. Mala se me hice pai, me puse de músico con la Compañía de Jesús. Entre otras cosas, colaboré a crear una escuela de élite en Zaragoza. Pero él miraba que los fablans pudiesen el medio ambiente, que los ecologistas charrasen en aragonés, que las cosas se podían aprender y vivir de otra traza y que a todos les cuacase a música. Cutio me ha tocado reñir con todos y con todas. Aprendí de todo, maestro de nada, me decía mi madre, y tenía razón. Nunca voy a especializarme en cosa, pero sí que voy a dar cuenta de la relación que tienen cosas tan variadas como las culturas, o medio ambiente, la educación o el arte. Sin una educación respetuosa por las culturas, no podremos entender el arte. Sin un medio ambiente sano, obligaremos a los pueblos a salir de sus territorios y perderemos a suyas culturas. Si la cultura no nos ha mostrado el arte, nos bufará la pocha o medio ambiente. A la fin, todo es relacionado, todo se complementa, porque todo es lo mismo. Porque si tú es borde o borda, no sabes apreciar el arte. No te importan las estrosas medioambientales. Solo te mires que por las tuyas terras y no fas por mantener las culturas. Solo había una cosa que te importa si es borde. Tú. Y ahora ya cuando me toca de venir con fablans, con todos vosotros. Y es verdad que aquí somos para trabajar por la cultura en aragonés. Pero si los miembros de fablans y todos nosotros no seremos en contra de los pantanos, meto por caso, el Alto Aragón se despoblará y se quedará sin fablans. Si no demandamos que se enseñen valors en las escuelas, las venientes generaciones no valorarán paz a nuestra cultura, ni garrafas. Si no reafirmamos el arte en Aragón, como a literatura, música, cine, radio, televisión, audiovisuales, como hemos de mantenerlo vivo. En todas estas temas voy a trabajar con la misma gana, con el mismo objetivo, hacer que los habitantes de este planeta den cuenta de lo importante que es cualquier cosa que digamos. Hacer vistero que quienes tienen interés en contaminar para tener más beneficios son los mismos que prefieren a uniformidad cultural, los mismos que prefieren consumidores ignorantes a los que decirles que han de mercar. Por eso, continuo con el ferrete que voy a sentir en esos 80 y os lo regalo ahora a todos y todas vosotras. Mirad lo Poliu, y lo único que vale la pena en este asqueroso mundo. Muchas gracias.
Liena, enhorabuena Chan, bien merecido y bien amostrado. Como ya tos he dito, que todos ya somos mozos, pero nunca noviellos, tos ferez memoria de Aixena, o concierto por l'Aragonés que facíamos dentro del Ligallo fa 30 años. Y unas personas que queremos representar todo que estió y todo que supuso tapar a la vez, y o nuestro socio y flamante Premio Arredol 2024, Michel Gil Orleans Sentaban. Primero, buenas tardes a todas y todos. Cosa me ferma más hoy que principiar esta charrada, celebrando cómo va a mejorar la situación en cuanto al empleo y ascenso de nuestra faula en estas añadas, y cómo se llegue reafirmando el orgullo, sentimiento e identidad de la cultura aragonesa. Lleva un buen número de jovenallos voluntarios trabajando por Aragonés y por nuestra cultura en general, que van a estar capaces de hacer un embrecamiento social que trucó en un gran concierto el día 6 de mayo de 1995, con la colaboración desinteresada de saber que gran cantidad de grupos, cantautors, personajes de un gran importancia dentro de la cultura de nuestra tierra, de mes puestos de los que elevamos este gran concierto, no tan gran en esos intes, pero en esos puestos, pero que estuvo a saber lo importante, que estuvo en Huesca, Vizcarrués, Alhuerda, en Interpeñas, la Aragonés en la carrera trabajada, Samiánigo, por ejemplo. Además de todo esto que va a estar, que lleva un gran concierto y una lista gira, que ya llega a saber lo importante, también va a crear, a mi modo de ver, una mera de revolución social con gran aceptación tanto por la gente en general como de bella institución y mismo partidos políticos, aunque menos de lo que ya era Ministerio Inseinte, que es estado mejor que se han embrecado más, ¿no? Este refirme y optimismo nos va a levantar el ánimo y la esperanza en el futuro de nuestra enchaquea, y al menos talló va a estar un empentón en Tadebán, porque en Inseinte es verdad que éramos unos cuantos con el ánimo un poco baixo. Con firmes ganas de trabajar de traza voluntaria y luchar por una idea, aunque podéis estar difícil. Pero continuaremos soñando con esa hermosa utopía que lle poder vivir en la fabla que van tirar la cabeza a trucazos de regla, como nos va a contar o mi olor en su inte, o al menos prevaremos de hacer que no se trafegue en el olvido de los tiempos. Muchas gracias y a continuar con la lucha. Qué ganas de explorar, con el inicio de los 30 años, vamos. Bueno, qué memorias. Aquí ha estado a Sagrado Poliu, el homenaje a Aixena. Creo que sí. Y que también tiene memoria de esta faina y de muchas velatras. Yo, presidente de la Fundación Aragón, presidente y como puedo decir, y con todo y con eso, buen amigo. Y a Guillem Forcada Ayuda, que prena palabra al INTE. Guillem, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias a quien plegatos a esta nueva edición de los Premios Arredol 2025. Cada 29 de junio hacemos honra en la fundación de la Fundación de Olivares Fablans del Aragonés, que llegó el día en que se fundó, allá en 1982. Ahora ya van 3 años desde que la Fundación Aragonum comenzó su actividad y se hizo con el objetivo de recuperar el proyecto histórico de Fablans. Hoy celebramos el 43 aniversario de la asociación y podemos decir que hemos recuperado y estabilizado a normal actividad que durante muchas añadas se desenvolvió en esta asociación. El aragonés no puede permitirse retrocesos.
O éxito o fracaso da luenga aragonesa se deberá a las accións que somos fendo día a día. Se as entidades deixan de ser operativas, el aragonés perdería os pilás en que se sustenta, en que se alacetan. Por iso, esta fundación e o Ligallo de Fabláns son importantes, por ca labor cal continuar. Non quero rematar este acto sin agradecer tamén o traballo diario das persoas que con o seu traballo sostienen o día a día da fundación, en as clases, organizando actos, a actividade ou con a publicación da nuestra revista. Gracias Fernando, Sara, Lisset, Pablo, Carlos, Hernán y a todos y a todas voluntarios que nos ayudan con a súa colaboración diaria y supuesto sin suplidarnos que o seu traballo lle posible porque moitos outros lo han feito durante moito tiempo de sábado. Y por supuesto invitaros o convidaros a formar parte de esta casa y colaborar con nosotros en levantar a nuestra lengua. Muchas gracias. Gracias, Guillén. Imos a la reu, aquí no aturamos ni papillas vencida. Una travegata le digo a Licer que torne al estrau, tacer entregado nuestro segundo premio a Redol. Gracias, Licer. Dentro de esta edición de los premios Arredol, del Ligallo de Fabláns del Aragonés y de la Fundación Aragonum, también queremos mostrar el suyo reconocimiento a una persona que ha trabajado durante décadas en la defensa de la lengua aragonesa, José Ignacio López Susi. Ha tenido una trayectoria en el mundo del aragonés desde el asociacionismo y las editoriales en la lengua aragonesa, desde fa décadas, pero sobre todo este premio y un reconocimiento ao suyo trabajo en el plano institucional, para promocionar desde la administración a la lengua aragonesa. Como jurista ha participado en la elaboración de leyes de luengas, pero sobre todo queremos darle o premio por a súa labor dentro da Dirección General de Política Lingüística, de donde se le ha dado un empento na lengua aragonesa desde la administración pública como nunca se lo ha visto en el mundo del aragonés. Por iso y por moito máis, muchas gracias Nacho por hacer camino para todas y todos. Bueno, pues buena tarde a todos y todas por vuestra presencia en esta tarde de afogos y calorizas, aunque en este puesto parece que estemos en una isla climática vistas que fa o Concello de Zaragoza, para todos y todas también. Y muchas gracias a Ligallo de Fabláns por la suya concesión de este premio de longa trayectoria en el reconocimiento a quienes han trabajado en pro de nuestra lengua. Me fa muito orgullo unirme a personas que repegaron antes que no yo, como Emilio Gastón, Rafael Andol, Rosario Ustariz, Josefina Loste, Lucía Dueso, Ángel Conte, que ya no son, y Victoria Nicolás, en las primeras ediciones y Francho en Agore el año pasado. Como continuo, tengo que dar las mías enhorabuenas a Liena y a Chan, compañías de tantas y tantas empentas que son estatus reconocidos por su trayectoria dentro del Ligallo de Fabláns. Cuando le fan a uno un reconocimiento por su trayectoria, esto tiene una parte buena y una mala. A buena, por demás decirlo, y que a Chen, amiga, profes, que lo fa, piensa que has feito buena cosa de fainas, buena huebra, y que lo has feito bien, o al menos no demasiado mal. A no tan buena, que ya son pasadas tantas añadas que pentinas canas o ya ni iso. Imos a pensar en la primera de las posibilidades, editar una huellada una mica entazaga, cuando a principios do 80 do pasado siglo compartíbanos un piso en Ocoso, Orroide y Oligallo. Esa casa ya no existe paz. Pero vía debaixo una partida muralla de Zaragoza, por iso unos alacez firmes. Y era por la añada 82, cuando se fundó Ligallo, 5 añadas después de Orrea, que se fundó en 1977, y 6 añadas después de Consello, en 1976. Así es que, alto baixo, podemos decir que somos la misma quinta cultural. Y no solo compartíbanos que seu, también fébanos pachas en lo que a la cultura aragonesa en general pertocaba, y muy especialmente en cuanto a la luenga. En 1980, cuando charrabas de aragonés, te miraban como si estases un bicho raro, un extraterrestre, cuando no se rediban directamente en la tuya cara. Había personas en esta sala que saben lo que fablo.
a todos y todas os que me han acompañado estas 8 añadas. Y a José Domingo, Iris, Chaime, Antón, Alex y todos los que de la universidad han feito posible también o traballo de conjunta en la cátedra Chan Fernández de Heredia, en la mención de Maestro de Aragonés o en el diploma de especialización en Filología Aragonesa. Y a casi 70 entidades que firmaron pautos de colaboración con nosotros, sindicatos, interpresas, asociaciones culturales, etc. En ese traballo, a Dirección General contó con o Ligallo de Fabláns, coincidió con los suyos de guiamiento, con la tornata da carrera de Orache, os cursos de Aragonés, a tronca de Nadal y con las dificultades que tenemos y sentimos desde 2002 para hacer todos juntos cualquier cosa. Estos días, en el congreso que he mencionado antes, se nos preguntaba públicamente ¿cómo es posible que ahora que había un enemigo común no todos metan de acuerdo en las cosas más radicales? Y yo mismo me preguntaba yo cuando era al revés, y decir cuando se tenían los instrumentos para enlantar mucho más de lo que se podía hacer. Esas preguntas han respuestas desde a ciencia. No más cal leer os traballos feitos y publicados desde a sociolingüística en estas tareas añadas. Pero caixo cal altura de miras, amor por a luenga y menos egocentrismos. Todos y todas queramos. En Tabal de Aragonés, en tanto Aragón, y muchas gracias de nuevo. Enhorabuena y muchas gracias, Nacho. Bien se vale que estés en el gobierno de Aragón, así nas podía ser buena sementera. Bueno, esto cuasi se remata, pero no pasen cara. Torremero que a la fin del acto os podré hacer fotos con los premiados en un fotocall. Pero ahora os voy a presentar los músicos. Ya cuasi se han presentado. Que ya he sentido con esta chicota pieza que han interpretado de A Madruga, Trausina. Son los gaiters de Tierra Plana. Desde 1998 acompañan a comparsa de chigans, cabezudos y caballicos de la ciudad de Huesca. Un muy fuerte aplauso para los gaiters de Tierra Plana. Sabe que al final vamos a tocar la última pieza que no sé si la conocéis. No sé si la conocéis. Hombre, si soy de Huesca, quizás sí. Bueno, sabéis, el compañero que nosotros llevamos del año 98 acompañando a la comparsa de chigans y cabezudos de Huesca, ¿no? Y es una canción que para nosotros es muy entrañable. Ahora, ¿sabéis qué canción es? Es muy sencillo.